Buen día, bienvenidos a Comentarios al Evangelio del Domingo, en esta ocasión celebrando ya el segundo domingo de Cuaresma del ciclo C del año litúrgico en el que estamos leyendo el Evangelio de San Lucas. En esta ocasión escucharemos un trozo del capítulo 9, versículos 28 al 36. El texto dice lo siguiente: En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes, rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, continuamos recorriendo este camino cuaresmal, camino que, no lo olvidemos, tiene como meta la Pascua, la resurrección de Jesús. Nos vamos preparando precisamente para celebrar la gran fiesta de la Pascua. Para eso es la Cuaresma. Y en este camino cuaresmal, hoy escuchamos en el Evangelio un pasaje que nos hace volver la mirada hacia la meta de este camino. El pasaje de la transfiguración nos hace mirar la gloria de Jesús, la gloria que nos espera al final de nuestra vida, al final de este camino cuaresmal. Analicemos un poco este pasaje. Dice el Evangelio de San Lucas: Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan y subió a un monte para hacer oración. Recordemos que los discípulos Pedro, Santiago y Juan son los más cercanos a Jesús. Jesús andaba con todos, con los 12, pero se hacía acompañar de estos en los momentos más importantes, en los momentos más solemnes de su revelación. Pensemos que Jesús se dirige ya a Jerusalén. En este camino que va cumpliendo, recordemos en el Evangelio de San Lucas, Jesús ya ha comenzado su descenso a Jerusalén. Viene del norte, Galilea, y va hacia el sur, a Judea, donde se encuentra la ciudad de Jerusalén. Viene descendiendo. Y en este descenso, Jesús quiere mostrar a sus discípulos un poco de su gloria, precisamente para prepararlos a la próxima pasión que Jesús sufrirá en Jerusalén. Es, por tanto, un pasaje que tiene la finalidad de preparar a los discípulos para el escándalo de la cruz. Los discípulos, todos, han acompañado a Jesús, pero Jesús es acompañar de Pedro, Santiago y Juan a la parte más alta del monte. Es el monte Tabor, identificado pues por la tradición como el monte Tabor, pero en el fondo sabemos que el monte es el lugar del encuentro con Dios, es el lugar donde habita Dios. Por eso cada vez que escuchemos esta referencia bíblica en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, el monte hace alusión al encuentro con Dios. Quiere decir que en ese segundo domingo de Cuaresma la Iglesia nos propone subir al monte, es decir, ir a encontrarnos con Dios. Subir al monte significa hacer un espacio para encontrarnos con Dios. Y lo dice de alguna forma subrayadamente el evangelista San Lucas cuando dice que Jesús subió a un monte para hacer oración. Es decir, ¿para qué uno va a encontrarse con Dios? Para hablar con Él, para hacer oración. Y mientras oraba, entonces viene una gran revelación, una teofanía. Mientras Jesús oraba, mientras estaba en contacto con Dios, se dio esta manifestación de Dios. Pensemos, por tanto, en dónde es donde podemos encontrar las manifestaciones de Dios. Claro, en la vida cotidiana, en el trato con los demás, en la caridad para con el prójimo, pero especialmente en la oración. La Iglesia nos está proponiendo con este pasaje
la oración como un medio exquisito para preparar nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón para la Pascua, para la fiesta más importante de nuestra fe. Es importante subir al monte, es importante hacer oración, es importante buscar a Dios. Y dice entonces el Evangelio que mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. Lo primero que vemos es que Jesús se transfigura. Y claro, lo primero que está sugiriendo el texto es que Jesús se transfigura a través de la oración. Si queremos transfigurarnos como Jesús, tenemos que hacer oración. La oración nos transfigura, es decir, nos transforma, nos cambia. La oración nos hace semejantes a Dios. Es decir, nos hace entrar en el círculo divino. Y dice entonces el texto que de pronto aparecieron conversando con él dos personajes, rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Ciertamente ese es un pasaje de un fuerte tinte cristológico, es decir, está mostrando a Jesús como el Cristo, como el Mesías de Dios, como el ungido del Padre, como el enviado para salvar al mundo. Y por eso entonces, además de las vestiduras relampagueantes que Jesús tiene, es decir, que está mostrando su gloria, también aparecen conversando con él dos personajes que eran claves en el Antiguo Testamento: Moisés, que representaba la ley, y Elías, que representaba a los profetas. Y ambos hablaban con Jesús, es decir, testimoniaban quién era Jesús, y hablaban con él acerca de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Es decir, lo animaban para ir a cumplir con aquel cometido que el Padre le había dado. Vemos aquí entonces un pasaje que es particular, emblemático, porque hay una simbiosis del Antiguo y del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento que dirige la mirada a Jesús, el enviado del Padre, el Mesías por excelencia. Y nos dice entonces el Evangelio que Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno quedarnos aquí y que hiciéramos tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía, porque evidentemente Pedro, Santiago y Juan han experimentado la gloria de Jesús, la han visto, han sido capaces de ser testigos de la transfiguración. Pero esto que Jesús ha hecho no es para que se queden allí, sino para que desciendan a Jerusalén y para que vayan a afrontar la pasión que viene. Pedro no había entendido lo que estaba sucediendo. Se sintió tan a gusto que le pide a Jesús que lo deje hacer tres chozas, una para Jesús, otra para Moisés y otra para Elías. Pero dice el Evangelio, sin saber lo que decía, no estaban pensando ni siquiera en ellos. No hay que quedarse en el monte Tabor, hay que ir a Jerusalén. Hay que prepararse para la pasión, hay que ir a sufrir con Jesús si queremos resucitar con Él. Y entonces dice el Evangelio, no había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió. Y esta nube nos recuerda la nube del libro del Éxodo, es decir, la nube que representaba la presencia de Dios que acompañaba al pueblo de Israel, que les protegía de las inclemencias del tiempo, del sol, que los acompañaba a lo largo de su caminar por el desierto. Y de esta nube, dice, al ver la nube se llenaron de miedo, pero de la nube salió una voz que decía: este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Es la revelación del Padre. El Padre nos está dando testimonio de Jesús. El Padre está diciéndonos quién es Jesús. Este es mi Hijo. No hay, por tanto, ninguna oportunidad al equívoco. El Padre Dios nos ha dicho quién es Jesús. El Padre Dios nos señala con claridad que Jesús es su Hijo. Y dice: mi escogido, el que Él ha enviado para salvar al mundo, el que Él ha escogido para liberarnos del mal. Y además dice: escúchenlo. Ese es el mandato del Padre. Si queremos pues prepararnos para la Pascua, tenemos que escuchar con atención a Jesús. Escuchar a Jesús significa
poner en práctica sus enseñanzas, vivir el Evangelio que Él nos ha predicado y enseñado con su vida. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Entonces los discípulos reaccionaron y se dieron cuenta que había sido pues un atisbo de gloria, que había sido una visión, que había sido una teofanía, que había sido una manifestación de Dios. Es que el Señor Jesús quería reforzar la fe de los discípulos para que cuando fueran a Jerusalén, cuando fueran testigos de la pasión, no se escandalizaran de Jesús. Y dice el Evangelio, los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Además de que no lo habían comprendido, evidentemente, lo comprenderán hasta que Jesús resucite. Somos invitados, pues, en este segundo domingo de Cuaresma, a subir al monte, a hacer oración, a encontrarnos con Dios, para prepararnos así a la Pascua que viene. Es importante que vayamos al monte Tabor para que nos preparemos a la próxima pasión de Jesús que celebraremos en la Semana Santa. Tratemos de hacer espacio para Dios. Tratemos de hacer tiempo para Dios. Subamos al monte Tabor. Dejémonos transfigurar por Jesús. La oración nos transfigura. En la medida en que busquemos a Jesús y en la medida en que entremos en comunión con Él, seremos transfigurados. Aspiremos a ser transfigurados por Jesús a través de su gracia, que se nos da especialmente en los sacramentos. Busquemos la confesión en este tiempo para que el Señor nos transfigure, para que el Señor nos cambie, para que el Señor nos transforme. Si nos acercamos a la confesión en este tiempo de Cuaresma, el Señor transfigurará nuestra existencia y nos hará semejantes a Él. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Si Dios los permite, nos vemos la próxima semana. Que pasen un feliz día del Señor.